Las ideas de la evolución que están totalmente separadas de la religión. ¿Sí? Hay que olvidar esa onda de que Dios, de que Adán y Eva y ese tipo de cosas, porque ahorita no aplica. Tenemos que estar hablando desde el punto de vista científico y las evidencias científicas que existen para comprobar que las especies han evolucionado a través de los miles de millones de años. Ustedes van a encontrar 5 teorías que existen para hablar de la evolución de las especies. Yo les voy a mencionar aquí en pantalla las evidencias que se tienen que le dan sustento a una de esas 5 teorías. Yo no te estoy diciendo que esta sea la verdad. Yo lo que te pido es, escúchalas, conócelas y toma decisión con respecto a qué teoría es la que tú más crees y qué teoría dices que no es posible, que esta eh, no confías en ella o que tú no la crees, pero para nada. Entonces vamos a iniciar. Como te decía, las evidencias de la evolución implica que es multidisciplinario. Hay muchas ciencias que utilizan para poder llegar a saber si las especies han evolucionado o no. Tenemos ahí paleontología, geología, anatomía, embriología genética, bioquímica y biología molecular. Vamos a ver, por ejemplo, esto. En el caso de la anatomía comparada, por ejemplo, normalmente lo que nosotros hacemos es comparar las especies anteriores con las especies nuevas. En pantalla ustedes tienen 3 animales voladores. El primero es un pterodáctilo, el segundo es un murciélago y el tercero es un zopilote. Quiero que se den cuenta de cómo utilizan la estructura para volar. En la imagen número 1 nosotros tenemos al pterodáctilo y el ala del pterodáctilo es la mano. Y él está utilizando un dedo como ala. Y la piel, por ejemplo, ahí le permite volar. Él se apoya en un solo dedo para que el ala funcione. En la imagen número 2 tenemos un murciélago y quiero que te fijes que el murciélago utiliza 4 dedos, o sea que él está también volando con la mano. Pero en el caso del ave, que es el zopilote número 3, él no utiliza la mano, él ni siquiera se le ve la mano. Estamos hablando de que los huesos están fusionados y él utiliza toda la extremidad. ¿Sí? Toda la extremidad. Y aquí hay que hacer algo importante. Cuando yo le digo a las personas, levanten el brazo, las personas levantan todo esto. Y la gente no sabe cuál es el brazo, cuál es el antebrazo, dónde está la muñeca, porque la gente se toca este hueso diciendo que este hueso es la muñeca. Y no es así, la muñeca está acá arriba. Muñeca y la mano. Entonces, fíjate, tenemos brazo, antebrazo, la muñeca que está acá y la mano. Lo mismo pasa con la extremidad inferior. Cuando una persona va y compra un pollo, sabe perfectamente cuál es el muslo, sabe perfectamente cuál es la pierna y cuál es la pata. Pero cuando se le pregunta de su cuerpo, la persona no sabe cuál es el muslo y cuál es la pierna. Y eso realmente es preocupante. ¿Por qué? Porque ni siquiera conoce las partes de su cuerpo. ¿Cómo va a reconocer las partes de otros animales como los que están en pantalla? Ahora, fíjate, hay diferentes evidencias científicas que nos han ayudado a entender cómo las especies han evolucionado comparando las partes de sus cuerpos. La primera ciencia que tenemos nosotros en pantalla es la paleontología, que se refiere a los fósiles. Tú sabes de todo eso de los fósiles, en la primaria existe un fósil así con yeso, etcétera. Los fósiles. Se han encontrado diferentes tipos de fósiles en la superficie terrestre. ¿Qué significa fósil? Fósil no significa viejo. Fósil significa bajo tierra. Eso significa fósil. Encontrado bajo tierra. Y pueden ser plantas de animales o cualquier impresión, trazo, vestigio morfológico dejado por organismos extintos. Marcas.
que ellos dejaron ahí. Eso es un fósil encontrado bajo tierra. Y nosotros sabemos que existen alrededor de 3, 4 tipos por los cuales se pueden formar los diferentes fósiles. Los fósiles que se pueden ir formando, el primero es por compresión, el segundo por petrificación, el tercero por moldes, y el último que les voy a mencionar tiene que ver con una sustancia líquida que sale de algunas, que parece resina. El primer tipo de fósil se llama fósil por compresión. Esos fósiles por compresión caen sobre un sedimento, sobre un material blando, quedó atrapado ahí bajo la tierra. Eso es por compresión. El segundo es por petrificación. ¿Qué significa esto? Que los líquidos, que los materiales que tenía el ser vivo, a la hora de morir, fueron reemplazados por otros minerales que, como ven en pantalla, dice carbonato de calcio, carbonato de sílice. Se salen unos, entran los otros y el cuerpo del animal se empieza a petrificar como si se estuviera haciendo una momia. Y así se va petrificando, se va solidificando y esa es la evidencia que tenemos de los fósiles por petrificación. La tercera es moldes. Esto de moldes ustedes lo hicieron en la primaria, como te digo. Ahí son los moldes, se dejan huellas de los animales, se dejan marcas de los animales y entonces con el paso del tiempo esa marca queda permanente, se puede ver una huella, una marca por el tipo de material en donde el animal estuvo. A lo mejor el animal cayó muerto, a la hora de caer muerto ahí dejó marcado todo su cuerpo. Con el paso del tiempo el cuerpo de ese animal se desintegró, pero dejó la marca. La última tiene que ver con esta de inclusión de los fósiles en una roca más o menos como de resina. Esta inclusión de materiales incluso dio origen a películas como las de Jurassic Park. Si ustedes llegaron a ver la película viejita, se dieron cuenta que de esa burbuja de resina, que es un fósil, se pudo extraer ADN y con ese ADN se pudieron crear las diferentes especies de dinosaurios que se utilizaron en la película. Esta parte de la fosilización se comprueba con fósiles vivientes. Existen actualmente en la naturaleza 3 seres vivos que son los más característicos que nos hacen entender que las especies llevan miles de millones de años. Como alcanzan a ver ahí en pantalla, 200 millones de años. 3 animales que son muy, bueno, no son animales, son seres vivos. 3 seres vivos muy conocidos. Número 1, Nautilus, que es un cefalópodo, un pariente del pulpo. El celecanto, que es un pez, y una planta que se llama ginkgo biloba. Quien ha escuchado de esa planta de ginkgo biloba, actualmente le están dando propiedades medicinales, propiedades que ayudan a la potencia sexual, a la memoria, que mejoran el rendimiento físico, etcétera. Aquí están. El de arriba a la izquierda, que parece pulpo, pues es un cefalópodo, ese es el Nautilus. El de abajo es el pez, un pez ya primitivo que existe, que no se han extinguido, que se llama celecanto. Y en la parte de arriba tenemos la planta que representa el ginkgo biloba. Esos son los fósiles vivientes. Pasemos a la segunda evidencia, la selección natural. Ustedes seguramente escucharon la cuestión de Darwin y la selección natural. Y alguien dijo que el más fuerte sobrevive. Eso no es verdad. Nunca Darwin dijo que era el más fuerte. Él siempre dijo que era el más apto, el que tuviera las condiciones para soportar. Y nunca habló del más fuerte. Si ahorita hablamos del virus que está matando seres humanos, el virus no es fuerte. El virus está adaptado, el virus es apto. Si hablamos de fuerza entre los humanos y el virus, los humanos son más fuertes. No es correcto decir que el más fuerte sobrevive. Lo correcto es decir el más apto, el que soporte las condiciones. Para mucha gente, el cuello de las jirafas se alargó
porque las jirafas se estiraban para querer comer de un árbol. Y si la gente se estira, le crece. O si las jirafas se estiran, le crece. Eso es como aquellas personas que dicen que si tú juegas básquetbol, vas a crecer. Eso no es cierto. Eso es una gran mentira. El crecimiento de las personas está dado por una cosa que se llama cartílago de crecimiento, que la gente le llama huesito blanco. Ahí hay otro error. No se llama hueso, no es hueso, es cartílago. El término correcto sería cartílago blanco, pero la gente dice huesito blanco, pues porque no sabe. El término correcto es cartílago. Y tenemos en las puntas de los huesos cartílago de crecimiento. En cuanto se nos acaba el cartílago, dejamos de crecer. En secundaria ustedes conocieron estas fotografías de las jirafas. En la parte de arriba tenemos al científico que se llamó Lamarck, que él decía que las jirafas les creció el cuello porque ellas se estiraban para querer agarrar cosas de los árboles. Y en la parte de abajo tenemos la idea de Darwin, de la selección natural. Las jirafas que podían comer tenían hijos, las jirafas que no podían comer porque estaban chaparritas y no alcanzaban la comida, tendían a morirse. Entonces, aquí hay que hacer un comparativo entre lo que decía Lamarck y lo que dice Darwin. Esto es un ejemplo de lo que decía Darwin. Estos animales se llaman pinzones, son aves que él encontró en uno de sus viajes en la isla Galápagos y se puso a observar cómo las aves tenían diferente pico dependiendo de lo que comían. Las aves que comían hojas, las aves que comían frutos, las aves que podían comer insectos. Cada ave se fue adaptando, se fue especializando y fue heredando sus características. Eso es la evidencia científica que tenemos. No tiene nada que ver Dios y el origen de Adán y de Eva y que la costilla y el polvo, etcétera. Eso no tiene nada que ver. Perdón, no era polvo, era el lodo, que según del soplo divino que decía Aristóteles. Las evidencias de la evolución en anatomía surgen de haber observado semejanzas entre los cuerpos, ¿sí? Haciendo comparativos entre las estructuras de algunas especies con otras. Fíjate en esto. Existen evidencias de órganos homólogos, de órganos análogos y de órganos vestigiales que nos permitieron hacer relaciones de parentesco basados en las especies. Durante mucho tiempo se hizo un estudio comparado y se tomó como base la filogenia, el parentesco que había entre las diferentes especies, y ahora se utilizan los aspectos de genética. Fíjate a qué me refiero. Estos son órganos homólogos y análogos. En la parte de arriba tenemos a los análogos. ¿Análogo qué significa? Tienen diferente estructura, pero funcionan para lo mismo. En el topo y en el grillo tenemos uñas. Las uñas del topo y las uñas del grillo son diferentes, pero las dos sirven para rascar en la tierra. Entonces eso es análogo. Vienen de partes distintas, tienen origen distinto, pero ambas sirven para rascar. Tienen estructura diferente. Eso es análogo. Estructura diferente, pero sirven para rascar. En la parte de abajo tengo las estructuras homólogas. Homólogas significa que tienen la misma estructura, por dentro. Si tú revisas la aleta del delfín y la mano del murciélago comparada con la mano humana, tienen la misma cantidad de huesos. La aleta de delfín, la mano del murciélago, la mano humana, tienen el mismo número de huesos, pero sirven para cosas distintas. En el delfín puede nadar, en el murciélago puede volar y en la de nosotros es para sujetar. Homólogo, misma estructura, diferente función.
Misma estructura, diferente función. Misma estructura del delfín, misma estructura del murciélago, misma estructura del humano, pero diferente función. Arriba, diferente estructura, misma función. Eso es análogos. Abajo, misma estructura, diferente función. Esos son órganos homólogos. Aquí es otro ejemplo que te había traído. Órganos homólogos. Era lo que te decía cuando empecé a hablar. ¿Cuál es el brazo? ¿Cuál es el antebrazo? ¿Cuál es la muñeca? ¿Cuál es la mano? Y aquí sí podemos ver en la imagen que tienen similitudes. El caballo, el ave, el delfín, el humano, el murciélago. Son homólogos. Misma estructura, pero diferente función. Sirven para cosas distintas. Y estos son la divergencia evolutiva que tenemos. La mayoría de los mamíferos viene de los roedores. ¿Sí? Ahí están, son de los roedores. Una cosa que ya habíamos platicado, que se parecía a una musaraña, que es ese roedor de abajo. Por cambios en el código genético, algunos mamíferos se fueron hacia la parte de volar, otros se fueron hacia la parte de nadar y otros se fueron hacia la parte de caminar. Entonces, no venimos realmente de un chango. Si nos vamos mucho más atrás, estamos hablando de que nuestro origen está alrededor de los roedores. Esas son las evidencias que tenemos en cuestiones de comparación de los cuerpos. Esto significa análogos. Yo veo la estructura del ave, yo veo la estructura de la mariposa, me doy cuenta que tienen estructuras distintas y sirven para lo mismo. Sirven para volar. Estructura distinta, misma función. Son para volar. Por último, los órganos vestigiales. Se ha visto en diferentes especies que tienen como restos de órganos que en algún tiempo los ancestros tuvieron. En la imagen te estoy poniendo los huesos de una salamandra, que es parecida a una lagartija, los huesos de una ballena y los huesos de una boa. Y resulta ser que se han encontrado esqueletos de ballena y de boa con patas, con 4 patas. ¿Sí? En el caso de algunas serpientes, ahí se muestra en la fotografía que han tenido 2 patas, igual que la ballena, aparte de sus aletas, ha tenido patas, que se parecen, bueno, a la salamandra o a esa como lagartija que estoy poniendo ahí. Entonces, el hecho de que estas especies hayan tenido patas nos hace pensar que los reptiles, algunos de ellos se arrastran y otros de ellos caminan, como la tortuga, como el cocodrilo. Y en el caso de los que se arrastran, como diferentes serpientes que hay. Entonces, ha habido evidencia científica de que los animales han tenido esos cambios en su anatomía. Otra evidencia científica lo representan los embriones. Comparar los futuros bebés de las especies. Los embriones de las diferentes especies tienen características en común. Y por eso podemos hacer esos comparativos para darnos cuenta en qué se parecen y de dónde venimos. La embriología nos permite hacer esas comparaciones, como te digo. Se hace comparación entre los diferentes animales y los animales en estados embrionarios son similares, lo cual significa que estamos emparentados. Yo les quiero preguntar, esos 5 embriones que tienen en pantalla pertenecen a un pez, una tortuga, un pollo, un ratón y el del hombre. ¿Cuál se imaginan de esos 5 que están en pantalla es el de un humano? Entonces vamos a verlos, mira. Porque resulta que los embriones se parecen. A nivel de embriones, no sabemos quién es quién. Ya cuando crecen, ya cuando se desarrollan, ya cuando evolucionan, ya nos damos cuenta quién es el del pez, quién es el de la salamandra, quién es el del pollo, quién es el del cerdo y el del humano. Pero al principio no nos dábamos cuenta, todos se parecen. Y por eso nos damos
una idea de cómo está el proceso evolutivo en esta situación. Pues está difícil reconocer cuando son embriones, está difícil reconocer si es humano, si es pez, si es ave, porque todos los embriones se parecen desde el punto de vista de la evolución. Y por eso se supone que tenemos algún tipo de parentesco. Con esa confusión que ahorita acabamos de tener en la imagen, es por eso que se ha utilizado las ideas de Mendel, las ideas de la genética. Como nos costaba mucho trabajo identificar a las especies y acomodarlas, si era del reino, si era del filum, si era de la clase, solo por su apariencia se empezaron a introducir conocimientos de genética y gracias a los conocimientos de genética se pudo entonces encontrar la relación entre unas especies y otras. Fíjate aquí, ya utilizando el código genético podríamos establecer las líneas de parentesco. ¿Quiénes eran los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos? Y si nos vamos hacia nuestros ancestros, donde estaban los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los tatarabuelos y así, las generaciones pasadas. Gracias al código genético se pudo mejorar teorías relacionadas a la evolución de las especies. ¿Sí? Ya cuando hablamos de la evolución de las especies uniendo código genético, ya tenemos que hablar de algo más allá de Darwin. Lo que dijo Darwin está padre, pero lo que dijo Darwin ya se quedó corto. Estamos hablando de que ya introducen la teoría sintética de la evolución, en donde se están mezclando las ideas de Darwin, las ideas de Mendel con el código genético, y estas ideas fueron propuestas por Meyer, por Huxley, por Dobzhansky, por Simpson, para poder hablar de cómo es que las especies evolucionaron, no solo en apariencia física, no solo en el parentesco de los embriones, sino que también introduciendo material genético. Que tengan excelente día.